Bienvenidos al episodio 11, episodio donde veremos dos utilidades muy importantes. Una de ellas es llamada celdas con nombre y la otra son las tablas. Veamos cómo funcionan las celdas con nombre. Si recuerdan esta hoja que tenemos aquí, la utilizamos en algún momento para explicar lo que es las referencias absolutas y las referencias relativas, donde para poder conocer el valor del IVA de cada uno de estos costos, teníamos que dejarlo de alguna forma anclado a esta celda. Por ejemplo, si queremos que cada uno de estos productos se multiplicara por simplemente el valor de esta celda, teníamos que hacerlo de esta manera. Igual a, tomamos el valor y lo multiplicamos por lo que hay en esta celda. Recuerden que para dejar o para marcar una referencia absoluta, teníamos que colocar el signo de moneda en cada una de estas. De esta manera podríamos replicarlo hacia acá y simplemente sustituir el valor de la celda, por ejemplo, por 16%. Lo que hacía esto era que cada uno de estos se vinculaba automáticamente aquí. Pero ¿cuál podría ser el inconveniente? Que cada que hagamos una referencia absoluta tenemos que estrictamente colocar estos signos. Ahora, veamos cómo funciona una celda con nombre. Para ello voy a borrar lo que está contenido en esta celda. Voy a elegirlo, nos vamos a borrar y elijo borrar todo. Se borra tanto el contenido de datos como las fórmulas que tienen aquí. Borramos el de aquí y lo que vamos a hacer es, vamos a asignar un nombre. Para poder asignar un nombre a las celdas hay diferentes caminos. Por ejemplo, puedo seleccionar la celda o celdas que quiero nombrar, me desplazo a la pestaña Fórmulas y hay un grupo llamado Nombres definidos. En este grupo puedo elegir cualquiera de estas dos opciones, ya sea administrador de nombres o asignar nombre. Si elijo asignar nombre, vamos a colocarle, por ejemplo, el nombre de IVA. Podemos escribirlo con minúsculas. Eso sí, cuando nosotros agreguemos un nombre a una celda o grupo de celdas o rango, tenemos que respetar el nombre tal cual. Si le escribo todo con minúsculas, así lo debo de aplicar. Si lo escribo todo con mayúsculas, también. ¿Qué es lo importante? Que este nombre no sea igual al nombre de una función. Por ejemplo, no le voy a poner suma a una celda, ya que esto podría ser igual a la función suma. Entonces, ya tenemos el nombre. Veamos que lo escribí con minúsculas. Le damos a aceptar. Entonces, lo único que vamos a hacer es simplemente replicar la información. Igual a, elijo este valor y lo multiplico. ¿Por qué? Ya no voy a seleccionar este. Simplemente voy a ir a buscar el nombre de la celda. Para ello, lo único que voy a hacer es desplegar esta lista que tenemos aquí en el mismo grupo de fórmulas, y aquí aparecen todos los rangos, todas las celdas con nombre que acabo de utilizar. Yo elijo simplemente IVA. Noten que aquí está la palabra IVA. Este IVA se hace referencia a esta celda que acabamos de nombrar. Presiono aceptar y de alguna forma ya está vinculada. Entonces puedo cambiar el valor aquí, 14%, y ya está, se realiza la operación. 15% y se realiza la operación. 1% y automáticamente todo se refleja. Y de esta manera no tuve que hacer absolutamente ningún movimiento respecto a la función, no tuve que agregar signos de peso. Esta es una de las utilidades de la aplicación de las celdas con nombre. Y aquí simplemente puedo realizar una suma igual a 350 más el IVA, y aquí está. Aquí podemos ver reflejado todos los datos. Podemos cambiar simplemente por estética, agregar el signo de moneda y listo. Ahora, ¿cómo puedo emplear entonces el nombre de celdas para otras cuestiones? Por ejemplo, si yo quiero hallar, la suma del precio de cada uno de esos, por ejemplo, precio más IVA, tengo que elegir el rango. El rango tiene que ir dentro de la misma fórmula. Aquí, ¿qué fue lo que me faltó? No tuve el signo igual. Recuerden, signo de igual antes de para poder iniciar una función. Lo elijo y ya está. Ahora, si quiero hacer, por ejemplo, un promedio, tengo que escribir igual a promedio y vuelvo a elegir el mismo rango. Si quiero elegir el máximo, tengo que escribir igual a max y elegir de nueva cuenta el mismo rango. Es sencillo, ciertamente, pero ese trabajo puede ser aún más sencillo. Esto con la misma referencia, con la misma utilidad de celdas con nombre. Para ello, si yo sé que hay un grupo de celdas que voy a utilizar más de una vez, me es conveniente asignarles un nombre. Por ejemplo, esta celda, este grupo de celdas la voy a elegir. No solamente fue una, sino fue todo el grupo, y este grupo lo voy a nombrar.
Recuerden, puedo ir a la sección de fórmulas, asignar un nombre, o la forma más fácil de hacer esto es, una vez que elijamos el grupo de celdas o el rango de celdas, me voy aquí al llamado cuadro de nombres. Y aquí mismo puedo escribir cómo quiero que se llame esto. Por ejemplo, puedo ponerle simplemente precio total. Ahora, una cuestión. Cuando se escriba el nombre de una celda o rango de celdas, no pueden existir espacios en el nombre de esta. No puedo escribir precio espacio total. No puedo hacerlo. Puedo escribir precio total o precio guión bajo total, pero en ningún momento puedo escribir un espacio, ya que eso me generaría un error. Y listo. En este momento parece que no hay nada, que no pasó nada, pero si nosotros nos desplazamos a esta pequeña lista de cuadros con nombres y lo desplegamos, por ejemplo, me lleva a IVA, aquí está, o me puede llevar a precio total. Si yo me voy, por ejemplo, al final de estas hojas, aquí, yo simplemente puedo presionar en esta lista, voy a IVA y me lleva automáticamente a la celda que queremos. Ahora, ya que lo asignamos, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo lo podemos aplicar? Voy a escribir suma, promedio, mínimo, máximo. Y ya que hemos nombrado el rango que tenemos aquí como precio total, vamos a hacer uso de este. Simplemente presionamos igual a suma, abro paréntesis y escribimos precio total, como es que se ha llamado la función, el rango de celdas. Y lo presiono y simplemente ya es cuestión de escribirlo a puro teclado. No tengo que mover el mouse, no tengo que escribir un rango, simplemente el nombre de ese rango. Lo hacemos para cada uno de estos, igual a mínimo y máximo. Y de esta manera podemos utilizar la herramienta de celdas con nombre o asignarle nombre a las celdas para poder ahorrarnos el trabajo. Ahora pasaremos a la siguiente hoja, donde veremos la herramienta tablas. Ya estando en la hoja que tenemos a continuación, la cual es llamada notas, podemos realizar ciertas modificaciones. Por ejemplo, podemos darle un formato como ya estamos acostumbrados, o podemos hacer que Excel lo haga por nosotros, dándole una función de tabla. Recordemos que así como lo vemos aquí, podría aparecernos una tabla, pero en sí son simplemente datos. Para darle esta funcionalidad tenemos dos opciones. La primera es irnos a la opción insertar y buscar la opción tabla. Esto lo que va a hacer es nos da la opción de crear tabla, donde aquí podemos elegir a través de este pequeño cuadrito, elegir todo el rango de celdas que queramos que incluyan esta tabla. Puede ser desde la celda 2 o desde la celda 3. Recordemos o notemos que aquí lo más conveniente es elegir lo de la celda 3. Elegir todos los datos que queremos, por ejemplo, hasta aquí. Regresamos al mismo cuadro, ampliamos o lo maximizamos y nos pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Esta función es muy importante, ya que si no la marcamos, lo que nos va a mostrar simplemente es una tabla y a esta le va a agregar nuevos encabezados, siendo que estos que teníamos aquí eran los encabezados que queríamos. Ahora, de otra forma, si nosotros elegimos los datos y le damos insertar una tabla, vamos a elegirlo y le damos en opción la tabla tiene encabezados, entonces la parte de aquí, los encabezados van a ser tomados como tales y esto nos puede ayudar a generar la tabla. Presiono control Z y para mostrar la segunda forma de construir una tabla, que considero que es la más sencilla, es elegir precisamente antes de construirla qué datos queremos que la formen. En este caso vamos a elegirlos todos y una vez que estemos ahí nos vamos a la pestaña inicio, dar formato como tabla y a partir de aquí podemos seleccionar cualquiera de los estilos que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a elegir un estilo medio de color azul. Aquí nos aparece el mismo cuadro, el cual nos pregunta si tiene encabezados. Le damos a aceptar y aquí tenemos el mismo formato. Noten que aquí el formato es predefinido como lo tiene configurado Excel según el estilo. Una línea horizontal tiene un formato, la otra línea horizontal tiene otro formato y así sucesivamente. De esta manera para que nos sea más fácil identificar las líneas o los datos que corresponden a determinado nombre. Ahora vamos a explicar las partes de las tablas. Lo que tenemos aquí es el encabezado. Este encabezado me permite conocer qué tipo de datos hay debajo de él.
y lo mismo cada uno de estos. Y la herramienta que se encuentra a su derecha se llama herramienta de filtro, la cual nos permite, como su nombre lo dice, realizar un filtrado de datos. Por ejemplo, si queremos conocer los alumnos que en matemáticas tienen calificaciones superiores a 7, podemos hacerlo de esta manera. Podemos ir aquí, desplegamos la pestaña de filtro, obviamente en donde queremos aplicarlo, y nos desplazamos hacia abajo. Podemos seleccionar aquellas notas que queremos ubicar o podemos incluso colocar una condición. Por ejemplo, en filtros de número podemos ver las diferentes condiciones que hay. Mayor que, y vamos a escribir es mayor que, o incluso podemos escribir que sea mayor o igual que. En mayor o igual escribimos el 7. Recordemos que mayor o igual incluye el 7. Le damos a aceptar y en este momento solamente nos está mostrando todos los registros cuya calificación en matemáticas es mayor a 7. No importa si en computación tienen 4 o 5 o en artes tienen menos. Donde estamos aplicando el filtro es en matemáticas. Para deshacernos del filtro simplemente volvemos a presionar en él y borramos la opción, elegimos la opción borrar filtro en matemáticas. Esta es una aplicación. Otra aplicación muy interesante es, por ejemplo, cuando tenemos datos duplicados. Por ejemplo, observemos la tabla. Aquí podemos ver, aquí tenemos Paco Martorell. Sin embargo, aquí lo tenemos nuevamente. Y así como este pueden haber registros duplicados. Entonces, la herramienta de tabla nos ofrece ciertas utilidades que nos permiten corregir errores en nuestra tabla. Por ejemplo, en la sección herramientas hay una opción llamada quitar duplicados. Lo presionamos y vean que dice eliminar las filas duplicadas en una hoja. Seleccionamos y esto lo que va a hacer es seleccionarlo o buscarlo automáticamente. Lo seleccionamos todo, nos pregunta si tienen encabezados, les decimos que sí, le damos a aceptar y en este momento dice que ha eliminado 5 valores duplicados y quitados. Ahora quedan 26 diferentes. De esta manera estamos seguros que la tabla no tiene ningún dato duplicado. Continuando con lo que podemos hacer, podemos cambiar la estética de nuestra tabla. Por ejemplo, en la sección de herramientas de tabla y diseño hay una opción llamada opciones de estilo de tabla. En opciones de estilo de tabla tenemos, por ejemplo, fila de encabezado, que es la que tenemos aquí. Si la desmarcamos, perdemos la fila de encabezado. La volvemos a marcar para que aparezca. Fila de totales, esta fila de totales siempre va a ser la última de nuestra tabla, siempre. Y aunque no tenga ningún dato, Excel la va a marcar. Filas con bandas es prácticamente como lo tenemos aquí. Si lo desmarcamos vamos a ver que todos tienen el mismo tono, pero si la marcamos nos construye una sí y una no para una mejor identificación de los registros. La primera columna le da un formato especial a la primera columna que la diferencia del resto. La podemos desmarcar. Última columna hace lo mismo. Y columnas con bandas también hace lo mismo que filas con bandas. Y el botón del filtro también podemos excluirlo si consideramos que no lo necesitamos. Ahora, otra utilidad que podemos hacer con las tablas es que se pueden aplicar formatos automáticamente a nuevas columnas que no tenemos. Por ejemplo, vamos a escribir la columna promedio. Y basta simplemente con escribir un dato y en este momento Excel está haciendo que la tabla se amplíe hasta ubicar esta columna. Entonces lo que podemos hacer es, ya que lo tenemos, simplemente utilizamos la herramienta promedio igual a, elegimos todos los datos y listo. La ventaja es que una vez que escribimos en una tabla, recuerden, en una tabla, una fórmula en una celda, esta se replica automáticamente en las demás. Por ejemplo, control Z de nuevo y vamos a escribir ahora máximo. Elegimos máximo y simplemente elegimos las celdas que queremos. Vean que simplemente le estamos aplicando a la primera, no a las demás. Pero Excel automáticamente lo rellena para las demás, para que nos ahorre el trabajo. Estas son las diferentes funcionalidades de una tabla. Listo. Otra cuestión que podemos hacer, así como lo vimos en la hoja anterior, es nombrar tablas. Si queremos, por ejemplo, que esta tabla tenga un nombre, en este momento se llama tabla 4. Pero podemos llamarle, por ejemplo, tabla alumnos o alumnos. Vamos a escribir, por ejemplo, tabla alumnos. Y de esta manera acabamos de nombrar toda la tabla. Si nosotros nos vamos a Start
y a lo mejor y queremos ir a la tabla alumnos o tenemos como 10 o más hojas, pero esta tabla ya tiene nombre, simplemente podemos ir a cualquier hoja que nosotros queramos, nos vamos al cuadro de nombres y aquí aparece todos los nombres que hemos asignado, aún si estos no pertenecen a la hoja donde nos encontramos. Presionamos tabla alumnos y nos lleva automáticamente a esta. Siguiendo con las herramientas que podemos emplear, ya hemos visto celdas con nombres, ya hemos visto rangos con nombres, ya hemos visto la funcionalidad de tablas. Ahora veamos una herramienta muy importante, la cual es llamada ordenar y filtrar. La herramienta ordenar, como su nombre lo dice, ordena, y ya hemos visto una aplicación de esto. Vamos a ver cómo podemos aplicarlo. Si nosotros queremos, por ejemplo, ordenar a los alumnos de manera alfabética, podemos hacerlo. En la sección de alumno podemos desplegarlo y aquí en la parte superior nos muestra dos opciones, ordenar de la A a la Z u ordenar de la Z a la A. Podemos elegir la primera y en este momento nos lo está ordenando alfabéticamente. Pero todos los datos se movieron. Ahora, aquí lo ordenamos alfabéticamente, pero ¿qué tal si queremos ordenarlo por promedio? Del que tenga menor promedio al mayor promedio. Al aplicar un segundo orden, lo que estamos viendo es que se aplica en la última, pero la primera se pierde. Entonces, a lo mejor y lo que nosotros queremos es ordenar primero en orden alfabético y luego por promedio, o ordenar primero por promedio y luego en orden alfabético. Por ejemplo, a lo mejor y queremos ordenarlos del menor promedio al mayor promedio o del mayor al menor y así también ordenarlos de manera alfabética. Entonces, este tipo de ordenamientos se hacen de la siguiente manera. Para poder ordenar en más de un nivel, lo que vamos a utilizar es la herramienta ordenar y filtrar. En esta herramienta ordenar y filtrar podemos ir a orden personalizado. Como hemos aplicado un filtro, vamos a borrarlo. Elegimos orden personalizado y aquí podemos agregar más de un nivel. Por ejemplo, podemos ordenar primero por promedio de tal manera que me devuelva primero el más alto y de último el más bajo. Luego agregamos un segundo nivel, el cual podría ser por alumno, para que nos devuelva primero en orden alfabético estos. Al darle a aplicar, vamos a ver que aquí primero nos está ordenando los promedios, primero del más alto al más bajo, y segundo los nombres de manera alfabética. Ahora, continuando con la herramienta de tablas, con el objeto de tablas, si no nos ha gustado este diseño que hemos aplicado, podemos elegir un nuevo estilo. En estilos de tabla tenemos una gran cantidad de opciones que podemos elegir y que se ajusten a nuestro propio gusto. Por ejemplo, no nos gustó el azul, vamos a aplicarle uno medio de estilo de tabla medio 15. Otra cuestión que podemos hacer es que esto que vemos aquí tiene la funcionalidad de tablas. Esto, al ser convertido en una tabla, tiene todas las herramientas que pueden aplicar a esta. Sin embargo, si queremos dejar de manejarlo como tabla y que simplemente sean datos como lo que tenemos en esta hoja, entonces Excel nos permite convertir esta tabla a datos normales. Y esta opción es la que tenemos aquí, en herramientas de tabla, convertir en rango. Para poder saber si un conjunto de datos es una tabla o no, basta con ubicarnos en cualquiera de las celdas que forman parte de esta y si en la parte de arriba nos aparece herramientas de tabla, es una tabla y si no, no lo es. Por ejemplo aquí, estoy en cualquiera de las celdas y estoy viendo que es una tabla. Si me salgo, ya no tenemos la herramienta. Pero ¿qué pasa si convertimos esta tabla a un rango? Al convertirlo nos dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le damos que sí. Y en este momento, a pesar de que mantiene el formato, ya no tiene las herramientas de la tabla y por lo tanto ya no podemos aplicar lo que son filtros, lo que son autofórmulas, autofunciones y simplemente se vuelve un conjunto de datos con estilo. Para convertirlo a tabla nuevamente podemos seleccionarlo otra vez y desplazarnos nuevamente a la opción insertar o desde la pestaña inicio como ustedes quieran para poder convertirlos. Ahí está. Muy bien muchachos, entonces por ahora esto es todo respecto al tema de tablas, respecto al tema de celdas y al de organizar, al de ordenar datos. Espero que hayan podido comprender el tema. Ante cualquier duda o pregunta ya saben que pueden realizarla. Nos vemos hasta el próximo video.